Ya comenzó. Puedes comenzar con la... Y buenas tardes. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecemos la presencia de la audiencia en este escenario de sustentación por la modalidad virtual en conformidad con la resolución número 7422-2020 CU-UNFU. Hoy miércoles 29 de septiembre del 2021, siendo las 4 de la tarde con 35 horas, se llevará a cabo la sustentación del trabajo de investigación etnocentrismo en cuanto con relación a las habitantes del centro poblado Santísima Cruz de Sacachispa, 2016-2018, de la postulante al título profesional en antropología de la bachiller Carmen Eustaquia Chirinos. Se le recuerda, por favor, a la audiencia presente, poder en silencio, pero le vamos a ceder las palabras al presidente de mesa. Adelante. Hay un alumno Apumaita que está solicitando ingresar. Karina, todos los docentes estamos listos para iniciar. Si te parece, podemos hacerlo ya. Tú nos indicas, por favor, para dar el inicio a la lectura del documento, el acta. Profesor Marte, ¿me escucha? Sí, Karina, no te logro escuchar muy bien lo que nos indicas, pero te pedía que si ya estamos todos acá, podemos iniciar, por favor. Claro, profesor. ¿Me escucha, profesor? Yo sí te escucho, no sé si ustedes a mí. Sí, te escuchamos bien. Ok. ¿A quién se le escucha con dificultades? A la señorita Karina, me parece. Sí, Karina, nosotros tenemos dificultad al escucharte a ti, me parece. Ya. Ya, profesor, pero ya puede usted dar inicio a la sustentación, porque ya se hizo la apertura de la sala y en todo caso tendría que solicitar que la señorita haga el paneo de la zona. Sí, entonces vamos a iniciar. Era la pregunta que te había hecho, pero ya me has respondido. Gracias, Karina. Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a la sustentación del trabajo de la señorita Chirinos. Y para poder iniciar el proceso, por favor, le requerimos a la señorita Chirinos que haga un paneo de su espacio para dar conformidad a lo requerido por grados y títulos. Okay. Bueno, estoy sola en la habitación, el espacio está cerrado. ¿Estaría conforme? Yo no sé, por mí está muy bien, más bien me parece un poco invasivo poder entrar a tu propio espacio privado, pero por mí está bien, no sé qué dirá la representante de grados y títulos, te soy bien honesto. Hasta me suena un poquito incómodo, pero por mí está bien. Si todos estamos conformes, podemos dar inicio a la lectura del acta, por favor, doctor Rommel, en su calidad de secretario. Inicie. Sí, ahorita. Bien, colegas, secretaria de la oficina, voy a dar lectura al siguiente acta. Resolución de canal número 239-221-SA-FH-UNFB.
Visto el prohibido número 068-2021-OGGE-FH-UNFB del 4 de agosto de 2021 de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado y el expediente número FHU-0185-OGGE-UNFB con NT número 0108811, seguido por la bachiller en Antropología Carmen Eustaquia Chirinos Basilio, quien solicita la resolución de expedita para obtener el título profesional de licenciado en Antropología. Se resuelve. Artículo primero. Declarar a la bachiller en Antropología Carmen Eustaquia Chirinos Basilio expedita para obtener el título de licenciado en la especialidad de Antropología con la modalidad de suficiencia profesional con resolución rectoral número 3518-2006-UNFB. Artículo segundo. Encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado el cumplimiento de la presente resolución. Registre y comuníquese. Magíster Beatriz Hortensia Caballero Montero, secretaria académica. Listo. Muchas gracias, doctor Rommel. Entonces vamos a dar inicio, confirmando que la mesa está conformada por los doctores Armando Medina, Rommel Plasencia y Marte Sánchez. Tiene a partir de este momento, señorita, 20 minutos para compartir con nosotros su trabajo de investigación. Ok. ¿Se puede visualizar ahí las diapositivas? Sí, se ve perfecto. Bueno, a ver, un momento. Ya. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecerles a ustedes por su presencia y participación. Mi nombre es Carmen Chirinos y el día de hoy voy a presentarles mi trabajo de investigación titulado Etnocentrismo en Wando con relación a los habitantes del centro poblado Santísima Cruz de Sacachispas en el periodo 2016 al 2018. Bueno, la presente investigación interpreta la realidad a partir del etnocentrismo entre grupos que constituye la identidad de los guandeños y su relación con el centro poblado Santísima Cruz de Sacachispas. A lo largo de los años, los guandeños han construido su identidad en base a su tradición y cultura. Es así que con el paso de los años, ellos han llegado a construir una identidad etnocentrista, la cual se ha puesto de manifiesto con la llegada de poblaciones nuevas que se han establecido, bueno, en este caso, alrededor de sus territorios. En esta investigación se pretende mostrar este etnocentrismo tomando al centro poblado Santísima Cruz de Sacachispas como referencia para exponer que en el actual guandeño existe un cierto grado de desprecio y tienen un concepto negativo definido en función a atributos asociados a la imagen de emigrantes y o invasores de sus propiedades. Para contextualizar, este trabajo se llevó a cabo en la provincia de Huaral, que le pertenece a lo que es la región Lima, ¿no? Bueno, como podemos visualizar en la figura, es parte de la provincia de Huaral. Aquí se halla el poblado de Wando, el cual se encuentra ubicado a 5 kilómetros en auto desde el centro de Huaral. A su lado o colindante se encuentra el centro poblado Santísima Cruz de Sacachispas. Este centro poblado corresponde al grupo de centros poblados que son de reciente creación en esta provincia de Huaral. Con respecto a su fundación, fue en el año 2002. Respecto a la formulación del problema, el problema general es cómo influye el etnocentrismo de los guandeños en su relación con el centro poblado Santísima Cruz de Sacachispas. Y los problemas específicos son cómo se percibe el etnocentrismo, en este caso, ¿no?, sobre las actitudes discriminatorias en relación con los pobladores de Sacachispas. ¿De qué forma las opiniones discriminatorias y etnocentristas se apoyan sobre prejuicios que están anclados en las tradiciones e historias de Wando? ¿Cuál es la relación empíricamente contrastable entre el etnocentrismo y la discriminación de Wando hacia el centro poblado de Sacachispas? Con respecto a mis objetivos, mi objetivo general es analizar de qué manera influye el etnocentrismo de los guandeños en relación con el centro poblado Santísima Cruz de Sacachispas.
Mis objetivos específicos son: 1. Describir de qué manera se visualiza el etnocentrismo sobre las actitudes discriminatorias en relación con los pobladores de Sacachispas. Analizar si las opiniones discriminatorias y etnocentristas se apoyan sobre prejuicios anclados por las tradiciones e historias de Wando. Analizar la relación empíricamente contrastable entre etnocentrismo y la discriminación de Wando hacia el centro poblado de Sacachispas. Aquí, ¿qué se entiende por etnocentrismo? Para Everardo Rocha, el etnocentrismo supone un fenómeno en el cual se mezclan tanto elementos racionales como elementos afectivos. En el plano intelectual puede ser visto como la dificultad de pensar sobre la diferencia. En el plano afectivo, con sentimientos de extrañeza, miedo u hostilidad. Para Salvador Giner, el etnocentrismo es una actitud que considera el mundo y a los otros desde el prisma de la propia etnia y cultura. Al constituirse en categoría comparativa, el etnocentrismo ordena la realidad social de forma jerárquica y establece criterios de superioridad e inferioridad respecto a los estilos de vida que son propios y de los demás. El etnocentrismo consiste en una visión del mundo según la cual nuestro propio grupo es tomado como centro de todo y todos los demás son percibidos de una forma ordinal a través de nuestros valores, nuestros modelos y nuestra propia definición de la vida. Según Yamamoto y Araujo, el etnocentrismo es definido como el favoritismo al propio grupo y la indiferencia u hostilidad hacia otros grupos, y es considerado como uno de los mecanismos que existen en todas las culturas y que explican la conducta humana desde una perspectiva evolutiva. En relación al método de investigación, el tipo de investigación es descriptiva y explicativa, donde consiste en detallar las características de una situación, en este caso particular. El nivel de la presente investigación es perceptual, porque explora y describe. Es exploratoria porque considera el primer acercamiento científico al problema, el mismo que aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado, y las condiciones existentes no son aún determinantes. Y es descriptiva porque se efectúa cuando se desea describir en todos sus componentes principales de una realidad. El ámbito temporal y espacial se desarrolló entre el año 2016 y el año 2018. El trabajo realizado en el año 2016 sirvió para realizar un diagnóstico sobre el terreno en el cual iba a realizarse la investigación y un primer trabajo de campo esporádico. En el año 2017 se realizaría un trabajo de campo, por así decirlo, formal, ¿no? Donde se identificaron a los actores principales. La población está conformada por los pobladores de Wando y del centro poblado Santísima Cruz de Sacachispas, representando a la población total 95 personas. En el muestreo realizado se consideró que es importante conocer las opiniones de los habitantes tanto de Wando y Sacachispas, como personas con residencias en la urbe o con tenencias de parcelas dentro de la zona de Wando. Personas dedicadas en este caso a brindar lo que es mano de obra, principalmente en el área agrícola, dentro del fundo o de las parcelas de wandeños. Una vez hecha esta distinción de grupos, se realizó un muestreo no probabilístico, tomando como muestra de 32 personas de ambos poblados. Bien. Es importante mencionar que en lo tocante a lo que son las entrevistas, las muestras estuvieron direccionadas por parámetros adicionales, ¿no? Como el lugar de nacimiento, residencia y rango de edad. Los instrumentos usados fueron la entrevista, en este caso la necesidad por conseguir información de primera mano, llevó a este estudio en dirección de los habitantes de Wando y Sacachispas porque son los involucrados en el tema investigado. También se usó lo que es la observación participante como un medio para crear un ambiente más natural a la recolección de esta información y lograr estar en un contacto más cercano a los actores. Bueno, en el caso de la encuesta se empleó en los poblados de Wando y Sacachispas para conocer las opiniones y percepciones que manejan en este caso entre ellos, hacia ambos lados. Bien. En lo que respecta a mis hallazgos, me gustaría comenzar comentando que usé la observación participante como una técnica. Al inicio pensé en la manera de iniciar mi observación sin alterar las relaciones entre las personas, sin perturbar con mi presencia lo que yo quería observar.
estando mi interés enfocado en analizar principalmente las relaciones de las personas en este ámbito laboral, ¿no? Siendo este el agrícola. Comencé a ir esporádicamente los fines de semana a las actividades que ellos realizaban, ¿no? Mayormente los días sábados y uno que otro domingo. Al principio me costó mucho adaptarme a sus ritmos. La jornada laboral en las chacras era mayormente hasta el mediodía. En medio de la paña, que es como ellos llaman a la cosecha de los productos, fui estableciendo conversaciones informales con los trabajadores, enterándome también de parte de sus vidas, logrando así conocer pedazos de sus historias de vida y también opiniones sueltas de lo que en este caso era de mi interés. Por si en este caso, bueno, no lo he mencionado, esta observación trabajo yo la realizaba en zonas o chacras que se encontraban en los espacios geográficos entre Huando y Sacachispas. Eso sería, bueno, un acercamiento a lo que haría después. En un determinado momento me di cuenta que mis salidas de solamente ocasionales sábados, domingos, hasta el mediodía no eran suficientes. Había días en que solamente venían gente de Sacachispa o solamente gente de Huando y solo me quedaba en las conversaciones informales, ¿no? Necesitaba en este caso ver la interrelación entre ellos pues a una mayor escala. Es así que en el año 2017 se presentó lo que consideré una oportunidad para lograr lo que yo necesitaba, ¿no? La empresa del Fondo Santa Patricia requería de personal para realizar las actividades de cosecha, personal de preferencia de Huando, Sacachispas y lugares que estuviesen más cerca del fondo, ¿no? Es así como comencé una rutina diaria durante 8 semanas. Salía a las 4:50 de casa para volver a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, las observaciones que realicé durante, bueno, todo este periodo, ¿no? Aparte de convertirse en el principal asidero de esta investigación, me permitió identificar actores que estaban en este caso en la regularidad de lo que hacían, ¿no? La subdivisión de espacios que realizaban, en la totalidad se puede decir la interrelación que había entre ellos, ¿no? Esta rutina pues diaria la habré tomado durante alrededor de 8 semanas, ¿no? En los cuales estuve aproximadamente hasta las 5 de la tarde y fue de lunes a viernes, ¿no? Bueno, lo que aquí se está mostrando en pantalla es el resultado de los instrumentos aplicados. ¿Ya? Por ejemplo, para conocer la percepción que tienen las personas de Huando en relación a las personas del centro poblado Sacachispas, se optó por la aplicación de encuestas como modo de recoger de información. ¿Ya? Lo siguiente es el resultado que se obtuvo en base al análisis que se realizó. Por ejemplo, ¿no? En el primer gráfico, a la pregunta ¿consideras que la llegada de los habitantes de Sacachispas trajo problemas a Huando? Los que opinaron que la llegada de pobladores de Sacachispas causó o trajo problemas es un 73.3% frente a un 26.7% que opinó que la llegada de ellos no afectó y en este caso pues acarreó problemas a lo que es Huando, ¿no? A la siguiente pregunta, ¿no? ¿Crees que Sacachispas ha invadido tierras huandeñas? Tenemos que el 73.3% piensa que Sacachispas de alguna forma sí invadió estas tierras que eran propiedad del pueblo de Huando y un 26.7% que piensa que esto no sucedió. Ellos contestaron que esas tierras le pertenecían, o en este caso le pertenecen a Huando, que se ocupó de manera ilegal y que desde antes siempre fue todo de Huando, ¿no? Bueno, en el siguiente gráfico, ¿no? ¿Consideras que los hábitos y costumbres de Sacachispas alteran las costumbres huandeñas? Un 26.7% piensa que sí es así, mientras que el 73.3% opina que no les afecta. En el gráfico, ¿considera que la inseguridad ciudadana ha incrementado desde la llegada de los pobladores de Sacachispas? Tenemos que el 73.3% opina que la llegada de los pobladores de Sacachispas les ha traído inseguridad ciudadana a las personas de Huando. Y un 26.7% piensa que los casos no están ligados con ellos, ¿no? Ni guardan lo que es relación. ¿Consideras a Huando mejor a otros centros poblados? Tenemos que el 86.7% opina que Huando sí es mejor en comparación a los otros centros poblados que le rodean. Al preguntársele sobre por qué, ellos adujeron que las personas de Huando son mejor educadas, con un mejor comportamiento y pertenecen a familias de apellidos. El otro 13.3% opinó que no son mejores porque todos son iguales, ¿no? Y ellos mencionaron que tenían padres procedentes de provincias. Bueno, en el siguiente gráfico, consumen los productos que ofrecen los habitantes de Sacachispa. En este caso, el 100% afirmó no consumir productos de Sacachispa.
Al preguntárseles el por qué, ellos adujeron no tener conocimiento de que producían algo. Y bueno, claro, no tener suficiente en Wando para comprar, ya que ellos también son productores. No conocer y no confiar tampoco en la forma de cómo ellos elaboran, en este caso, sus propios productos, ¿no? Cuando se les preguntó, ¿participas en las actividades culturales y festivas realizadas por los habitantes de Sacachispas? Bueno, tenemos que el 20% de guandeños sí participan de las actividades culturales, mientras que hay un 80% que prefiere no participar de las actividades de Sacachispas, ¿no? ¿Se considera usted guandeño? El 86.7% respondió que sí, se considera guandeño porque en este caso sus padres o han sido guandeños, bueno, en su mayoría han sido guandeños, o porque también anteriormente han tenido parcelas propias. Ellos han nacido ahí y sentían mucho orgullo de vivir ahí. El 13.3% opinó no sentirse guandeños netos por tener padres procedentes de otras regiones, ¿no? Identificarse más, en este caso, con esa procedencia. Bueno, los resultados aquí muestran que tomando como referencia el valor medio de un 50% de la muestra, esta se integra por personas que manifiestan un alto nivel de etnocentrismo, ¿no? Es factible que factores como la diferencia de hábitos y costumbres que estén en contacto permanente con los habitantes de Sacachispas conlleven a un mayor contacto y como consecuencia, pues el nivel de etnocentrismo que manifiestan los guandeños pues, tiende a crecer, ¿no? Tiende a ser mayor. Igualmente también se aplicaron encuestas a Sacachispas. Así como se mostraron los resultados del análisis de las encuestas aplicadas a la población de Wando, estos son los resultados obtenidos en base a la encuesta aplicada a los pobladores de Sacachispas, buscando conocer en este caso su percepción sobre las personas de Wando. Por ejemplo, ¿no? En el gráfico, ¿alguna vez te has sentido discriminado o rechazado por vivir en Sacachispas? Un 52.9% afirma haberse sentido discriminado o rechazado en este caso, mientras un 47.1% no considera haberse sentido así. A la pregunta, ¿alguna vez te has sentido discriminado por tu forma de hablar? Tenemos que el 58.8% de las personas de Sacachispas se ha sentido discriminado por su forma de hablar, mientras un 41.2% no ha sentido esta discriminación, ¿no? En el siguiente gráfico, ¿alguna vez te has sentido excluido de reuniones sociales donde había población guandeña? Y tenemos que el 35.3% de población de Sacachispa se ha sentido excluida en reuniones sociales que involucraban la presencia de pobladores de Wando, mientras un 64.7% afirmó no sentirse excluido. También se les preguntó con qué frecuencia observas actos de rechazo hacia ustedes por parte de la población de Wando, ¿no? Las personas de Sacachispa afirmaron haber experimentado estos actos de rechazo por parte de la población de Wando con una frecuencia, bueno, siempre un 0%, un 5.9% casi siempre, un 52.9% a veces y un 29.4% casi nunca. Un 11.8% nunca. En el siguiente gráfico, ¿con qué frecuencia observas actos de preferencias de cargos importantes en los fondos, ¿no? En los que contratan personal? Las personas de Sacachispa afirmaron haber observado actos de preferencias por la población de Wando en la dación, en este caso, de los cargos dentro del fondo, con una frecuencia de un 52.9% siempre, un 17.6% casi siempre y un 11.8% a veces, un 5.9% casi nunca y un 11.8% nunca. También se les pregunta, ¿qué deberían hacer los habitantes de Sacachispa cuando se sientan discriminados? Tenemos que frente a esta pregunta, un 41.2% opinó que deberían expresar que les molesta, mientras un 58.8% opinó que no, que se les debería de ignorar, ¿no? También se les preguntó si conocen instancias, ¿no?, que los protejan en este caso del acto de maltrato o de discriminación. Y tenemos que el 70.6% sí conoce estas instancias, ¿no?, frente a las cuales ellos pueden acudir frente a los actos de maltrato o discriminación, ¿no? Claro, señalan en su mayoría a Serenazgo o a la policía, mientras un 29.4% afirmó desconocer instancias ante las cuales quejarse sobre esto, ¿no? También se les preguntó en este caso del 1 al 5, ¿no? ¿Cuál cree que es el nivel de percepción de discriminación a la que se encuentra expuesto
en lo que es su vida diaria. Las personas de Sacachispas afirmaron con respecto a esto, un 64.7% opina que no se percibe, un 17.6% que se percibe poco y un 0% medianamente perceptible, un 17.6% que sí es perceptible y un 0% que es altamente perceptible. En el siguiente gráfico, ¿con qué frecuencia ha sufrido de algún acto de violencia por ser de Sacachispas? Tenemos que el 29.4% de las personas de Sacachispas afirmaron siempre sufrir actos de violencia hacia sus personas. Un 11.8% casi siempre, un 29.4% a veces y un 17.6% casi nunca, ¿no? Un 11.8% nunca. Bueno, viendo esto, al analizar estos resultados, podemos apreciar que estos varían dependiendo en este caso del nivel de lo que es profundidad, ¿no?, de la pregunta. Es así que en las preguntas donde se aborda directamente al sujeto sobre si ha sido discriminado, se encuentra que responden de una forma negativa, ¿no? Aludiendo que sí, o sea, que sí, pero a otros del centro poblado, más no en primera persona. El análisis porcentual podría verse más cerca del valor medio de un 50% de la muestra. Más es interesante centrarnos en preguntas específicas, ¿no?, como en la cual podemos ver que un 58.8% de los encuestados opinó que no se debe hacer nada, ¿no?, que solo se debe ignorar antes que hacerle frente a los actos de discriminación. Bueno, es factible que factores como la vergüenza jueguen a favor del reforzamiento de la discriminación dentro de los pobladores de Sacachispas, ¿no?, y como consecuencia estos actos ya se naturalicen. Bueno, en lo que respecta a las entrevistas, un primer entrevistado de Wando decía que la fiesta de Wando era muy grande y bonita, ¿no?, y que por eso no sentía necesidad de acudir o ir a lo que es la fiesta de Sacachispas, ¿no? También porque él presume que son personas con accionar delictivo, ¿no?, y que podrían atentar contra su integridad. Esto lo decía basándose en haber visto gentes, como lo menciona él, robando sus pecanas, ¿no?, siempre de manera reiterada encima de sus árboles, ¿no? Otra persona entrevistada de Wando afirmaba que la razón de no ir a Sacachispas era por temor, ¿no? Esta persona decía, han matado a personas en todos esos caminos, no se han encontrado personas asesinadas, ¿no? Según la entrevistada, ese problema de rechazo hacia los de Sacachispas surge a raíz de que con la llegada de estos migrantes ha comenzado el sentimiento de temor por la inseguridad. A raíz de los sucesos ocurridos en estos caminos, ¿no?, porque hay 3 caminos para llegar a Sacachispas desde Wando, los guandoños culpan de estos hechos a las personas de Sacachispas. Si bien es cierto de que a simple vista la llegada de estos migrantes coincide con la aparición de problemas sociales como la inseguridad, no necesariamente pueden estar relacionados pues con estos problemas, ¿no?, frente a lo cual pienso deberían realizarse investigaciones policiales que en este caso desacrediten estos rumores y así desengrosar pues estos prejuicios, ¿no? Por el lado de Sacachispas, una entrevistada narraba cómo su niña, en este caso, había sufrido lo que son actos de discriminación en un medio de transporte de Wando, en el cual, por ejemplo, narraba, ¿no?, de que casi, o sea, esta persona al tropezar había caído sobre otra niña, que en este caso era una niña de Wando, y la mamá de esta le había dicho que se aleje, ¿no?, que tenga cuidado, que no la tocase porque la iba a ensuciar, ¿no? En consecuencia, pues la niña ya no quería ir al colegio porque tenía que en este caso pues pasar por Wando, ¿no? Igual la misma señora en este caso narraba de que al hijo de su vecina, ¿no?, por andar de cargoso, en este caso con los niños de Wando, pues le habían gritado serrano cochino, ¿no? Y pues ella consideraba de que pues estas personas eran unos creídos, ¿no? Bueno, aquí se evidencia que desde la infancia los guandeños ya tienen una identidad muy fuerte y arraigada, ¿no? Otra entrevistada de Sacachispas igualmente narraba cómo era ella una persona en Cachina y que había llegado ahí gracias a una prima suya. Decía que no contaba esto por vergüenza, pero cuando su hijo fue al colegio de Wando, los demás niños pues se burlaban, ¿no?, de él por cómo hablaba, lo fastidiaban, lo remedaban y en este caso pues le tiraban piedras y lo insultaban, ¿no? Pues ella fue a quejarse con la profesora de aula, tuvo en este caso problemas con las demás madres de familia de los niños y a partir de este suceso pues a ella simplemente no le caen bien las personas de Wanda. Bueno,
Este testimonio, o sea, bueno, con lo que podemos ver de estas entrevistas recabadas, bueno, es evidencia de que hay un punto álgido en el que se debe tratar de sensibilizar a la población de Wando, ¿no? En especial a los niños, ¿no? Que debemos respetarlos entre nosotros, a pesar de tener otras costumbres, ¿no? Y también otra cultura. Bueno, procederé a leer lo que son las conclusiones de mi trabajo. Bueno, tras el análisis estructural efectuado entre los pobladores de Wando y Sacachispas, se puede aseverar que, en primer lugar, el etnocentrismo, es decir, la percepción de Wando de que su cultura y estilo de vida goza de muchos beneficios en comparación a la del centro poblado de Sacachispas, actúa como una de las causas exógenas explicativas, ¿no?, respecto a las opiniones sobre la defensa del estilo de vida y la limitación de la llegada de los pobladores de Sacachispas. Para Wando, la migración ha adquirido rasgos de visibilidad más elevados, ¿no? Este núcleo básico de opinión de origen etnocéntrico se amplía incorporando la percepción de que los migrantes sacachispenses son el problema. Es así que esta estructura permanece activa en todos los pobladores de Wando. Se comprueba que Wando es una población etnocéntrica, asimismo puede afirmarse con mayor mezcla cultural, al ser sociedades también de migrantes, muestran un nivel mayor de consistencia, relaciones empíricas significativas estadísticamente. En la estructura de opinión que articulada en torno al etnocentrismo, ¿no?, rechaza la cultura de los migrantes. En ese sentido, las estrategias de convivencia intercultural encuentran un freno, ¿no?, tal y como postulaban varios autores en el etnocentrismo. A partir de los datos considerados, puede concluirse que Wando tiene un problema de origen etnocéntrico, no solo con Sacachispas, sino también con otros centros poblados, ¿no?, de origen migratorio, hacia los cuales también generan actitudes de rechazo, como, en este caso, percibir a los habitantes de Sacachispas como un problema para Wando. Asimismo, se aprecia la existencia de núcleos de opinión etnocéntrica. Su conexión con el rechazo se produce en las sociedades multiculturales. Sin embargo, cabe destacar que las conclusiones señalan que este rechazo, si bien se activa contextualmente en la experiencia de una migración cultural, encuentra sus raíces emocionales en los prejuicios etnocéntricos, indistintamente de las posibles experiencias negativas con los migrantes de Sacachispas. Para finalizar, respecto a lo que son las recomendaciones, que se recomienda o se sugiere que los gobiernos locales, como la Municipalidad Provincial de Huaral, deben promover medidas de inclusión e interculturalidad, ¿no?, que alcancen a los pobladores de Sacachispas y de la ex hacienda Wando, a fin de conseguir mejoras en la interrelación de sus pobladores. La administración y gestión administrativa de las empresas en Wando deben evaluar las mejoras sociales, así como el trato igualitario en los beneficios de los trabajadores guandeños y de Sacachispas, para que no se potencie en este caso el etnocentrismo, ¿no?, incluso se pueda generar xenofobia. Las instituciones de la zona, como colegios, parroquias y municipios, deben orientar su labor social a la gestión de recursos culturales para motivar la interculturalidad y de esta manera se genere una conciencia social y aceptación a las diferencias. Y la existencia de núcleos de opinión etnocéntrica en ambos centros poblados, la visión insana que se tiene de los pobladores migrantes por esta sociedad receptora, debe ser el punto de partida de la labor social municipal. Ante esta divergencia se debe tomar y fomentar una actitud nueva en la población, ¿no?, fomentando la admiración de sus expresiones culturales con reforzamientos positivos de ambos lados. Eso ha sido todo. Gracias. Ok, si ahora es eso, el manejo de los tiempos, igual hemos dado 5 minutos más porque estaba culminando la presentación. En este momento vamos a establecer la dinámica para el proceso de preguntas. Los docentes, parte del jurado, van a hacer las preguntas, las que consideren. Usted apuntará para que luego pueda responder en un tiempo determinado. El orden para las preguntas va a ser primero el doctor Armando Medina y luego seguido por el doctor Romel Plasencia, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marté. Gracias, doctor Rommel. Y también a la expositora, la señorita Chirinos. He escuchado con mucha atención la exposición y también he revisado con mucha atención el documento que nos ha presentado. Y efectivamente creo que nos transporta a esos caminos comprensivos de una realidad tan cercana de una gran ciudad, pero también tan distante y tan diferenciada por sus caracterizaciones sociales y culturales.
El trabajo me parece que transitara en dos escenarios y esa es la primera apreciación que me gustaría que nuestra bachiller y candidata a licenciada nos aclare, porque primero nos permite explicando en su documento, nos explica que todo esto inicia en Guando como un lugar de terratenientes, de un hacendado y gente de mucho poder adquisitivo, con ciertas características de empresarios que manejaban pues esta hacienda de Guando y que con el transcurrir del tiempo estos sufrieron una serie de cambios, ¿no? Pasando por el tema de la reforma agraria, los parceleros y todo lo demás, pero el espíritu de Guando termina siendo todavía como una suerte de una hacienda que pertenece a un espacio de condición económica diferente a lo que otras comunidades o parceleros pueden tener. Sin embargo, Sacachispas surge como consecuencia casi como de una invasión, porque ese era un territorio que iba a ser destinado para un cementerio. Entonces, me diera la impresión, y eso es lo que quisiera la primera precisión que nos aclare la investigadora, si hay todavía esa presencia de seguir o hay esa relación entre pertenecer al espacio propiamente territorial como parte de una hacienda, frente a un espacio que es ocupado por invasores que vienen de otras regiones del Perú y bueno, hay una suerte de una pertenencia diferenciada en cuanto a la ubicación territorial. Me gustaría eso que nos aclare. La segunda parte que me ha parecido muy interesante de su trabajo es la intrepidez del investigador por meterse en el mundo y en la vida de la gente, ¿no? Y eso es saludable y la felicito porque esa es una manera como uno empieza a hacer una interpretación de realidades a partir de la convivencia con el propio actor. Y eso de haber trabajado un periodo de tiempo con ellos, haber participado en sus festividades, creo que eso le da consistencia y solidez al manejo de la información. Sin embargo, me da la impresión de que todavía eso no lo ha traducido en el discurso, en la presentación, cosa que de repente me gustaría que por allí nos explique usted, tal vez como un aporte metodológico, cuál ha sido realmente su experiencia de usted como investigadora para poder entrar a ese mundo y conocer desde adentro para interpretar estos etnocentrismos, porque el etnocentrismo no solamente es una cuestión visible y palpable, sino hay que interpretar a través de los comportamientos, las actitudes y las representaciones. La tercera cosa que me gustaría también que tal vez nos aclare y nos precise, porque usted nos ha mostrado en su documento y también lo ha reflejado en la exposición, una serie de metodologías utilizadas, como es el caso, por ejemplo, de las encuestas y también de entrevistas para poder hacer trabajo propiamente etnográfico. Creo que ese es finalmente el corazón de su trabajo de investigación. Pero en ninguna parte lo he leído, ni tampoco usted lo ha manifestado, cómo ha manejado los principios de la ética. Porque usted comprenderá que si bien es cierto, nosotros los investigadores vamos a hurgar en la vida de las personas para desentrañar esos conocimientos que nos permitan comprender una realidad tan compleja como es el etnocentrismo, necesitamos manejar algún criterio de valor ético y entonces ahí necesitamos, por ejemplo, yo no sé si usted ha desarrollado alguna guía o algún documento del consentimiento informado para poder conversar con las personas y poder sacar la información que usted nos ha referenciado en su documento. Entonces, me gustaría tal vez que eso nos aclare también para tener un poco de mayor consistencia y claridad de cómo se ha manejado la parte ética de la investigación. Y finalmente, nuevamente yo creo que aporta significativamente el discurso. Y una de las tareas del antropólogo es desentrañar esos discursos, destejer ese mundo complejo de la forma del pensar y del sentir. Usted nos ha mostrado maravillosos cuadros, cosa que me parece bien, las preguntas han sido claras, pero me parece que no condicen, o permítame, de repente usted me aclara,
con los objetivos de lo que usted ha planteado en su investigación. En primer lugar, usted nos habla de la visualización del etnocentrismo sobre las actitudes y las discriminaciones. Entonces, claro, las preguntas más o menos que llevan hacia eso, pero como que falta interpretar cómo se dieron eso, cómo se da el etnocentrismo y esa actitud discriminatoria. Un poco que cuando hizo el relato del accidente en el bus, porque la persona se va a ensuciar porque se toparon de unos con otros, más o menos que trata usted de encontrar ahí, pero como que no lo dice con sus propiedades tal como lo sustenta en su marco teórico. Lo mismo pasa cuando habla sobre las opiniones discriminatorias y etnocentristas. Siento que cuando presenta los cuadros estadísticos, más bien es una cuestión que orienta hacia la discriminación, pero no percibo mucha información sobre lo que significa el etnocentrismo. Entonces, vuelvo a plantear mi preocupación, que de repente no lo he entendido bien o no lo he leído como debe ser, pero creo que nuevamente ahí hay alguna situación que necesita ser explicada, cómo se da el etnocentrismo, cómo las manifestaciones culturales y todos estos temas que están en el comportamiento y en la forma de vivir de las personas, tanto de Wando como las de Sacachispa, cómo ellos tratan de mantener una suerte de uno de víctima y el otro de victimario. Y entonces, ¿cómo lo explica usted desde sus investigaciones y desde su interpretación? Eso nada más quisiera de mi parte, y por lo demás creo que nuevamente felicitarle, ha hecho un bonito trabajo de campo y créame que cuando terminé de leer su trabajo, inmediatamente sentí la fragancia de una naranja de Wando, pues, como debe ser, esas frutas tan exquisitas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Mire, tal vez para poder, en este caso, aterrizar un poco y poder seguir relación a todas sus preguntas, voy a narrarle algo corto que no está dentro de la investigación, porque ya es algo muy aparte, muy personal. En la provincia de Huaral, al ser una provincia así netamente que se dedica a la agricultura, es muy común, ¿cómo decirlo, no? Ver adolescentes que no son explotados, sino es una forma de ganarse la vida, por decirlo así, o tal vez Mire, a ver, lo explico así como un ejemplo, ¿no? Los adolescentes de lunes a viernes van a los colegios. Sábados y domingos se dedican a ir a las chacras, a pañar, a cosechar, ya sean frutos o productos de pan llevar. Esa remuneración que se les da los sábados y domingos, bueno, en los tiempos en que yo era estudiante todavía existía eso, esa remuneración les sirve como ayuda para sus padres, pero sobre todo es para las propinas de lunes a viernes en el colegio, ¿ya? Entonces, pues, no se considera tanto como un trabajo, sino tal vez es como un pasatiempo para un estudiante. En los tiempos en los que yo era estudiante se solía hacer esto, ¿no? Y sucede de que una vez con todos los compañeros nos tocó, en este caso, ir a cosechar naranjas a Wando, ¿ya? Como dije, ¿no? Wando está a 5 kilómetros, está muy cerca de Huaral. Y ahí presencié algo, se puede decir como una anécdota pequeño, ¿no? En este caso, el papá de la que era mi compañera tenía toda su parcela completa de cítricos, ¿ya? Y bueno, nosotros habíamos ido junto a más compañeros del salón y entre comillas no le ayudábamos a cosechar. Claro que al final siempre nos daban una propina o nos pagaban, ¿no? Y ahí estábamos con la compañera y todo realizando el trabajo. Y pues en ese momento, casi al finalizar el mediodía, pues se produjo un altercado muy grande, ¿no? El papá de mi compañera en este caso, pues tenía una fuerte discusión con un joven, otro adolescente. Y pues se dijeron palabras muy fuertes, ¿no? Y tanto que casi se llega a la agresión. Y lo que pude entender siendo un adolescente era que el problema era que este chico no había cumplido con la cantidad de habas que tenía que cosechar diariamente. Por ejemplo, se te va a pagar 40 soles, pero me tienes que entregar 35 habas llenas, cosechadas de cítricos, ¿no?
Este chico no había llegado a la meta y deseaba que le diesen el pago completo, ¿no? A esto ya había gente de Wando ahí cosechando. Y entonces las personas empezaron a gritarle de todas cosas al chico, le empezaron a decir de que era un tremendo ocioso. En este caso al dueño de la parcela le dijeron que él tenía la culpa por ser tan bueno, ¿no? Y ahí es donde dijeron, por ejemplo, no, a la gente de Sacachispas no debes darle trabajo. Tú sabes que son una sarta de ociosos y rateros. Y pues usaron muchas más, bueno, en este caso muchos más adjetivos contra el chico, ¿no? Que en este caso solamente era una persona. Eso, bueno, siendo adolescente como que me dejó un poco impactada, con un poco de tristeza, de pena, ¿no? Ya, bueno, y dejando eso tal vez de lado años atrás, luego al estudiar antropología, pues me permitió tal vez discernir un poco respecto a lo que yo había observado, ¿no? Que tal vez a simple vista podría ser, pues es un acto de discriminación. Pero es ahí donde nace principalmente toda esta investigación, ¿no? El querer saber qué pasaba ahí, ¿no? ¿Qué ocurría en Wando, ¿no? Y por qué hacían eso con ese chico y Sacachispas, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Entonces, pues yo decidí en este caso tomarlo como punto para hilar toda esta investigación. Lo que fui descubriendo, de a pocos, por así decirlo, es que Wando tiene, bueno, al inicio yo me encontraba un tanto confundida, ¿no? Porque yo veía mi tema por un tema de identidad, ¿no? Pero esto no me llevaba, en este caso, a saber, pero ¿cuál es el problema, no? Si la identidad es algo muy bueno para las culturas, ¿no? ¿Cómo puedo plantear esto como un problema? La identidad no es el problema. Entonces eso me llevó a seguir investigando y a encontrar de que una identidad exacerbada, en este caso, recae en un etnocentrismo, lo cual ya sí genera problemas, ¿no? Como en este caso, las consecuencias son la discriminación, el racismo y, bueno, de manera más gigante, la xenofobia. Eh, ya habiendo encontrado en este caso, ya direccionándome más dentro de mi investigación, usted me preguntaba en este caso, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia y todo? Como yo le estoy comentando, a mí me pareció más cuerdo en este caso y más fácil para mí, más factible, ingresar por el lado de la agricultura. ¿Por qué? Porque yo ya desde adolescente he trabajado en eso y pues para mí es algo de la vida cotidiana. Entonces pues decidí, en este caso, se puede decir, encontrar a mis actores, relacionarme con ellos, conseguirlos como una persona más. Si ellos iban a cosechar, porque en este caso hay un fondo que se llama Santa Patricia, si ellos van a cosechar ahí, pues yo puedo hacer lo mismo que ellos, ¿no? Porque también estoy capacitada para hacer lo mismo que ellos, sé hacer lo mismo, ¿no? Y ahí puedo ir observando qué es lo que sucede entre ellos. Hubo muchas cosas que observé, ¿no? Bueno, para otros tal vez podría ser un trabajo pesado, pero bueno, como mencioné, el trabajo en la chacra normalmente cuando vas a un fondo, pues tú sales en tu bicicleta a las 5 de la mañana, llegas, entras a las 7, sales a las 5 de la tarde. Para alguien puede ser muy, muy cansado, para alguien que no ha tenido ese ritmo, ¿no? Pero para alguien que sí sabe hacer la actividad, pues normal, se desenvuelve. En este caso lo que yo podía ver era de que Sí, disculpe que interrumpa, no suelo hacerlo, pero no estaba respondiendo las preguntas y el tiempo va pasando. Hay un tiempo solo para preguntas y nos falta un docente más que tenga que preguntar. Le pediría que se centre en las respuestas. Sé que la parte de anecdotario es bien importante, pero no puedo ocupar la mayor parte de su respuesta, por favor. Bueno, sí, yo estaba respondiendo a la pregunta 2 del profesor y creo que, bueno, sí, me estaba explayando solamente en la pregunta 2. Bueno, con respecto a la pregunta 2, eso sería, ¿no? ¿Cómo me logré meter, como usted me decía, respecto a todo este tema de la etnografía y cómo realicé todo este trabajo de campo? Eso sería con respecto a la pregunta 2. Respecto a la pregunta 1, usted me decía que le describiese los dos escenarios, ¿no? En este caso, pues sí, son dos escenarios. Como ya también se ha dejado dilucidar en la respuesta de la pregunta 2, está por un lado Wando y por el otro lado Sacachispas. ¿Por qué, como me decía usted, por qué se les considera invasores?
es porque Wando, este terreno que está colindante que ha ocupado Sacachispas, Wando lo consideraba de ellos y a la larga lo iban a hacer su cementerio. Pero esto no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque este terreno estaba fuera del territorio de Wando, ¿ya? Y entonces, pues, al llegar Sacachispas, en este caso los migrantes, ocuparon todo este espacio, ¿no? Y pues, invasores no son, porque no es un terreno que en sí le haya pertenecido a Wando, ni le pertenece a Wando. Entonces, pues, bueno, en este caso, como le estaba diciendo, son dos lugares colindantes, ¿no? Tanto Wando y tanto Sacachispas. Y pues sí son dos escenarios. Respecto a la pregunta 3, de lo que son las encuestas, las entrevistas, bueno, el tema de la ética, como le comenté, pues ya me había interrelacionado en este caso con las personas del fondo, con los obreros, en este caso con los pañadores, y pues no manejé un consentimiento informado. En este caso solamente me hice amiga de tal persona, amigo de tal persona, y en este caso pues pude manejarlo de esa forma, ¿no? Le preguntaba a uno si había pasado esto y luego me dirigía a otra persona si le ha pasado, a la señora tal si le ha pasado, y era así como podía irme moviendo, ¿no? Pero respecto, como usted me preguntó, el consentimiento informado, no. También en la pregunta 2 le he contestado respecto a lo que me preguntó de cómo es que yo llego a ver el etnocentrismo, ¿no? Como le comenté en un primer momento, pude haber visto lo que es discriminación, identidad, pero poco a poco en el avance de toda mi investigación fui dándome cuenta de que el problema lo direccionaba hacia el etnocentrismo. Gracias, señorita. Ok, doctor Armando, si tuviese alguna réplica o algún comentario adicional, podría hacerlo, de lo contrario me indica para pasar con el doctor Romer, por favor. No, solamente creo que mi sugerencia y mi recomendación es que en la investigación no se olvide de trabajar con un principio de la ética y sobre todo el consentimiento informado. Es clave y fundamental, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Nada más, doctor Martín, muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Medina. Damos paso, por favor, al doctor Rubén Plasencia, y le pedimos también que pueda abrir su cámara, por favor, si no hay mucha molestia. Bien, buenas tardes. A ver, yo simplemente tengo algunas cuestiones simples con la bachiller Chirinos. He estado escuchando, por ejemplo, su exposición y ella en un momento dice familia con apellidos, ¿no? Es bueno que una investigación uno supere el lenguaje coloquial. Por ejemplo, cuando uno dice en Perú es familia de apellido, bueno, todas las familias tienen apellidos, sino que en el Perú se está refiriendo a apellidos altisonantes, ¿no? De una sociedad patrimonial que nos ha costado mucho salir y que mucha gente, felizmente minoritaria, no acepta, ¿no? Muy minoritaria. Y que aparece en el lenguaje coloquial, así no tenga asidero concreto, ¿no? O la típica frase de, ¿sabes quién soy yo, no? Eso en Perú tiene una lógica, en otros países eso no interesa quién sea, pero aquí, es decir, yo soy blanco, yo soy millonario, o mi auto, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa cosa sería bueno que lo aclare, ¿no? Porque es un lenguaje coloquial y hay que trabajar con un lenguaje académico, en la cual se interpretan las cosas. El segundo punto no son preguntas, simplemente es una. Eso sí me gustaría que lo aclare rápidamente. Cuando uno lee etnocentrismo, uno está acostumbrado a pensarlo como algo de discriminación socioétnica, que es lo correcto. Pero en este caso es una región muy cerca a Lima, ¿no? Yo le pregunto a la señorita Chirino, ¿no será que en el fondo es simplemente una discriminación socioespacial? Es muy común que el que llega primero, yo escucho mucho en distritos populares decir, no, nosotros no somos delincuentes, son los de arriba, los que recién han llegado en los cerros, ¿no? Cuando ellos también llegaron a una zona más plana, por ejemplo, decir Vía Salvador, ¿no? O Independencia, sino que se van graduando, el que llega primero es el más precario y por lo tanto es el más peligroso, ¿no? Entonces son discriminaciones socioespaciales, sociales, pero no creo que tenga una connotación étnica, ¿no? No sé si incluso el término sea el adecuado. Eso sí, eso es nada más. Lo otro es que he estado leyendo y aparece Ritzer.
No sé si Ritzer es el autor de ese libro muy conocido, La McDonaldización de la Sociedad, o es otro Ritzer, porque cuando busco en la biografía no aparece Ritzer, y es un autor que usted lo pone al comienzo del informe, ¿no? Un poco más de cuidado, porque uno mucho se fija en las fuentes y no aparece entonces sería bueno que se hubiese corregido, o usted me lo puede decir a qué Ritzer se refiere. Eso sería todo, señorita Chirinos. Gracias. Ok, profesor. Mire, sí, respecto a este tema, para hacerlo corto también, yo entiendo que varias veces, bueno, se puede ver el tema como que, bueno, es discriminación, ¿no? Pero, ¿por qué lo veo más como etnocentrismo? Porque, bueno, como le dije, ¿no? Las personas de Wando en sí tienen una identidad muy fuerte. Bueno, en este caso, el etnocentrismo es la forma de expresión, ¿no? de una identidad que en este caso es más robusta, que es más resistente, ¿no? Bueno, yo por lo que me pude informar, pude leer, los individuos que tienen pues un alto etnocentrismo, una identidad más fuerte, más robusta, son más intolerantes, ¿no? Y son más críticos con respecto a otras culturas, ¿no? Antes que a la propia, pues. Es así que, bueno, el etnocentrismo por un lado es positivo, ¿no? Bueno, es algo bueno, ¿no? Porque te ayuda a reforzar la identidad cultural, ¿no? Hay mayor cohesión dentro del grupo, pero también tiene lo que en este caso podríamos decir, ¿no? Un lado negativo, ¿no? Por ejemplo, un etnocentrismo en este caso radical podría conducir pues a actitudes como ya había mencionado, ¿no? La discriminación, el racismo, el clasismo social, etcétera, pues, ¿no? Fue por eso de que yo más trato el tema de etnocentrismo para lo que es Wanda, ¿no? Respecto a lo que me decía de Ritzer, pues sí, es ese actor, ¿no? El que me mencionaba de la McDonaldización. Gracias. Simplemente, si me Gracias, permite, profesor. el presidente aclararle, señorita Chirino, la identidad no necesariamente es étnica, es una de las facetas, es un abanico muy complejo. Una de ellas es la identidad étnica, que tiene que ver con la cultura. La cultura es un todo. Cuando se seleccionan ciertos indicadores culturales, lengua o qué sé yo, o vestimenta, incluso color de piel, para fines de reclamar algunos derechos o de interacción, eso recién se llama identidad étnica. Pero hay otro tipo de identidades, hay identidades sociales, por ejemplo, ser obrero, bombero, o trabajador o estudiante, identidades de género, identidades de ciclo de vida, jóvenes, adultos. Entonces, es muy complejo, ¿no? La identidad no necesariamente se remite a la identidad étnica, es una de ellas, no todas. Además se mezclan, es muy complejo. Bien, eso nada más. Gracias. Gracias, Gracias, profesor. doctor Romero. Eh, sí, yo, señorita Chirinos, no le voy a hacer preguntas, le voy a hacer comentarios. Las preguntas y los comentarios que debió responder usted se los hice en su momento cuando fui jurado evaluador del trabajo. Así es que usted ha tenido acceso a esa información. También estoy consciente que ha respondido muchas de aquellas observaciones hechas, pero también han quedado algunas allí en el tintero, ¿no? Y así es que le voy a comentar algunas de ellas. Coincido plenamente con dos perspectivas. La primera del doctor Medina respecto al tema de la ética, que cuando uno trabaja con población, ¿no? En realidad la metodología que fuere tiene que establecer un criterio ético, ¿no? Y uno de esos criterios éticos más relevantes es el consentimiento informado. Y no solamente informarle, sino que debe ser informado y comprendido, ¿no? Y si trabaja con personas menores de edad, entonces allí los criterios van a variar. Y entendí, luego lo aclaró a través de la anécdota, que se refería a un momento que evocaba usted en su juventud. Asumí que en el trabajo ya también entrevistó a personas menores de edad y eso sí que se vuelve un poquito más complejo en el tema ético de tener que evaluar. Recuerde que además su trabajo va a pasar a un repositorio público, ¿no? Entonces, eso expone mucho más las condiciones de manejo institucional respecto a los códigos de ética, ¿no? Así es que por ahí coincido plenamente con lo que el doctor Medina le ha planteado, ¿no? También me queda marcado esta intención bastante eh,
interesante y agresiva, diría yo, en el campo de la antropología de hacer una metodología mixta, ¿no? Es decir, manejar data cuantitativa y cualitativa, ¿no? Está claro que la data cuantitativa que usted está manejando lo hace a nivel de estadística descriptiva, ¿no? Y los conceptos de percepción que intentan eh, identificar a través de la encuesta, más allá de darles un sí o no o un porcentaje, no le permiten construir una interpretación del concepto de percepción. Hubiese sido bien interesante que si iba a trabajar esa metodología, utilizase instrumentos que ya han sido estandarizados y sobre todo que vienen siendo trabajados en la psicología por muchas décadas sobre el tema de percepción y autopercepción. Le hubiese servido bastante y podría haber visto toda una metodología de cómo se construyen dimensiones que permitan interpretar o explicar justamente la variable que usted alude, ¿no? Pero lo dejo allí, es un buen intento y además en la escuela no nos ha ofrecido como alumnos esta formación cuantitativa, ¿no? Donde sí le tenemos que exigir nosotros mucho más es en la formación cualitativa, es decir, cuando usted emplea la entrevista, ya aludida, ¿no? Por el tema ético, y cuando emplea la observación participante, es decir, usted se convierte en el propio instrumento de su investigación, usted se convierte en su propio informante, porque usted está observando, ¿no? Y para observar necesita también tener una guía que le permita saber qué va a observar, cómo lo va a observar, con qué frecuencia lo va a observar y bajo qué criterios va a ser sometida esa observación. Y allí también hay un vacío que debería, no ahora, imagino, pero sí implementar a lo largo de su vida profesional. Y a nivel teórico, coincido con el profesor Rommel, o con el doctor Rommel, disculpe que le diga profesor, él ha sido mi profesor, entonces siempre hay ese desliz, ahora que ya somos colegas, no. Bueno, él entiende, espero que lo entienda en todo caso, a veces los deslices que tengo, al respecto, cómo lo trato. Decía que respecto a lo que decía el doctor Rommel sobre estos momentos cronológicos de haber llegado antes o después, hay un bonito y hermoso texto de Norbert Elias que no sé si se lo recomendé de manera formal o lo conversamos a través de correo, no lo recuerdo, pero si no se lo he dicho, en todo caso eso ha sido un error mío. Pero hay un texto que se llama Sobre establecidos y marginados, que justamente marca esa idea que usted establece entre Wando y Sacachispas, como el que llegó al final o tiene poco tiempo en el lugar, ¿no? Es un marginado frente a los establecidos que en algún momento también fueron marginados, ¿no? Y que ahora por el tiempo que tienen el lugar, entonces se convierten y generan una idea de que ellos son propietarios, que son dueños de un lugar establecidos, literalmente, ¿no? Y bajo esa condición no trabajan con temas étnicos, ¿no? Porque Norbert Elias lo hace con migrantes ingleses en Norteamérica, ¿no? Y realmente lo que muestra, perdón, en Inglaterra, y lo que muestra es cómo aquellos que fueron los migrantes de primera generación se convierten establecidos y literalmente marginan, discriminan a los que acaban de llegar, pero no hay ninguna discriminación ni marginación étnica, porque el componente étnico es exactamente el mismo. Y si uno hace historia que usted emplea en su tesis, no se puede percatar justamente que Wando no es una población local, sino es población establecida, ¿no? Producto de migraciones que se han dado y se han estudiado con muchos trabajos sobre el Valle del Chancay. O sea, no estamos hablando de un lugar que tiene población originaria, sino son migrantes de las zonas, bueno, de otros departamentos, para evitarme, y también de zonas altas del valle, ¿no? Entonces, allí el concepto de etnicidad está sobrando y por lo tanto el concepto etnocéntrico que usted está aludiendo se queda un poquito fuera de piso, ¿no? Y permítame la coloquialidad a la que ha aludido Rommel hace un momento, como que no se debe usar. Pero siento que hay ese vacío conceptual, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, son criterios que se los doy para que los tome en consideración. No está obligada a responder si así lo desea, pero igual le doy el espacio para que usted pueda hacer algún comentario o responder si le parece pertinente hacerlo. Sí, profesor. Gracias. Pues, bueno, respecto al libro que me está comentando, ¿no? Pues sí, exactamente no lo he consultado y planteo el tema del etnocentrismo, pues como le dije, ¿no? Yo lo llevé por el lado de la identidad más fuerte,
que demostraba en este caso Wando, ¿no? Y es más, ¿no? Por eso es que en las recomendaciones, partiendo de esto, en las recomendaciones cuando hablo, pues como que también planteo el tema de la interculturalidad como tal vez una sugerencia de solución para estos temas que suceden en los poblados de Wando y también de Sacachispa, ¿no? Perfecto. En todo caso, ya está expuesto su trabajo. Igual le felicito porque el esfuerzo siempre tiene que ser felicitado. Las mejoras son constantes porque no somos perfectos, ni perfectas, sino perfectibles. Y más aún, estoy hablando de los trabajos de investigación, por si acaso, ¿no? No hablo de las personas, hablo del trabajo, ¿no? Entonces, nuestra producción tiene esa cualidad de poder ser mejorada, ¿no? Si no ahora, más adelante. Entonces, Karina, entiendo que debemos abandonar la sala nosotros e ingresar a otra sala, ¿no es cierto? Es para deliberar, ¿no? Karina, por favor, ¿me confirmas para abandonar la sala de los tres docentes y poder ingresar a la otra? ¿A todo esto está? Sí, no, está grados, la oficina de los líderes, pero no veo a Karina. Karina está fuera de, me parece. Entiendo que es así. Les pido a los docentes, en este caso a los miembros del jurado, que abandonemos la sala e ingresemos a la otra sala que está creada para efectos de liberación. Entiendo que su señorita Chirino se debe quedar en este ambiente con los invitados, ¿no? Mm, sí, y me dijeron que mantenga la cámara. Se Sí, ve sí, mi sí. imagen, ya dejé de compartir la pantalla. Sí, 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 está bien. Mantente así en imagen, por favor. Nosotros abandonaremos la sala y ingresaremos a la próxima. ¿Tienen bien ¿Salgo de la sala, observado? doctor? Sí, sí, por favor. Vamos saliendo de la sala y ingresando a la otra. Doctor Romero, haga lo mismo, por favor. Hay una sala para deliberar.
Viendo la sala. Ok, creo que estamos todos los jurados. Permítanme mirar un segundo. Sí, sí, ya estamos todos. Perfecto. Entonces podemos reiniciar el proceso de sustentación. Vamos a dar lectura al documento que hemos tenido ahora de deliberación. El documento que leerá el doctor Romel Plasencia, por favor. Aunque lo veo él en espera. Si me confirma, Romel, por favor. Romel aparece en espera, no sé por qué. Lo veo, pero no. Se está conectando, profe. Creo que por eso Oh, es. Sí, a un ratito, a ver, esperen. Ahorita ya me lo voy a llamar por aquí. Ya está en la sala, profesor. perfecto, ok. Sí, Rommel, decíamos que, disculpa, había empezado sin ti, te vi en la relación, pero no vi que no te habías conectado aún del todo. Ahora sí, repito en todo caso, hemos deliberado y en este momento vamos a continuar con la lectura del acta. Por favor, doctor Rommel Plasencia. ¿Tienes el micro cerrado, Rommel? Profesor Rommel tiene que prender su micro. Ya está, ya está. Acta de título profesional, sustentación. En Lima, a las horas 4:30 p.m. del día miércoles 29 de septiembre del año 2021, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral número 7420-2020-CU-UNFB de fecha 24 de julio 2020, en presencia de los miembros del jurado. Presidente, doctor Marté Eulogio Sánchez Villagómez. Secretario, doctor Rommel Humberto Plasencia Soto. Vocal, doctor Armando Agustín Medina Ibáñez. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución número 3518-2006-UNFB para obtener el título profesional de licenciada en la especialidad de antropología en la que doña Carmen Eustaquia Chirinos Basilio expuso el trabajo de investigación Etnocentrismo en Huando con relación a los habitantes del centro poblado Santísima Cruz de Sacachispas 2016-2018. Su asesora fue la magíster Sonia Alba Ruiz Landa. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, la postulante al título obtuvo el siguiente resultado, pero con la recomendación expresa de que la graduanda deberá incluir una nota en su informe final sobre el tema ético, el consentimiento informado. 2 puntos. Aprobado por unanimidad, en fe de la cual se asienta la presente acta que firman los señores miembros del jurado y el jefe de la Oficina de Grados y Gestión del egresado. Voy a poner aprobada. Listo. Esa es la lectura, Ok, colegas. gracias, doctor Rommel. Felicitaciones, señorita licenciada Carmen Chirinos. Ahora vamos a dar inicio al acto protocolar final de cierre de la presentación. Y antes de ello, quisiera saber si tiene algún tipo de restricción respecto al tema de la juramentación, que suele ser Dios, la patria y estos santos evangelios. Si hay algún requerimiento personal, hágalo ahora, o si no, podré dar lectura de forma expresa tal como tengo el protocolo. No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la lectura de esta juramentación. Salvo, Karina, que hay algún otro elemento que deba señalar antes de esto. ¿Me lo confirmas, por favor? Sí, profesor, en el caso de la señorita, que por favor la mano derecha en la Biblia y la mano izquierda que la levante para escuchar el juramento. Levanta tu manita izquierda.
Así. Ya, así mantente mientras que el presidente de la mesa te da la lectura y después sigues tú con tu juramento. Ok, listo, ya está. No baje usted esa mano, por favor. Juramento de no que se va a dar en este instante. Señorita Chirinos Basilio Carmen Eustaquia, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciada en antropología que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación. Yo, Carmen Eustaquia Chirinos Basilio, al abrazar por libre y espontánea voluntad la profesión de antropóloga y como expresión pública de mi compromiso, consciente con exigencias propias de las humanidades y las responsabilidades que ello conlleva con la nación, juro, por Dios, la patria y la Constitución Política del Perú, cumplir con fidelidad los principios y fines democráticos de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana, fin supremo del Estado. Si así fuere, que Dios, la patria y la universidad la premien, si no, que lo demanden. Ese ha sido todo el acto protocolar, puede bajar la mano. Ahora sí le felicito de manera personal, espero que le vaya muy bien en su vida profesional. No sé si algún jurado quiere dar algunas palabras, si no, daremos el cierre de la respectiva sesión. Bueno, por mi parte también felicitarla a a la licenciada Carmen. Creo que ahora le toca enfrentar un nuevo reto y esperemos hacerlo pues con la mayor compromiso y el mayor responsabilidad, dado que nuestra carrera creo que es una de las que nos da los mayores placeres y satisfacciones siempre y cuando cumplamos de acuerdo a lo establecido en el juramento. Bienvenida a este mundo profesional y felicitaciones, señorita Carmen. Muchas gracias, profesor. Bien, de igual modo, felicitaciones, señorita. Muchas gracias. Ok, nuevamente reitero mis felicitaciones y bueno, ahora es parte de este club llamado Antropología, ¿no? Y eso es para siempre, eso no puedo renunciar. Así es que honre, por favor, la memoria de los que se fueron, de los que estamos y de los que no estaremos en un futuro. Se cuida, cierro, perdón, la sesión y con mucho afecto me despido de todos y de todas. Hasta luego, nos estamos Muchas viendo. gracias a todos ustedes, profesores. Hasta luego. Gracias. Karina, Ok. entonces, ¿el acta yo lo firmo y lo paso a los colegas o te lo envío a su correo? Sí, profesor, en el caso de usted, le pone el resultado del acuerdo que han tenido ustedes, su firma de usted, y me lo pasa para yo pasarlo a los profesores, o lo puede pasar también directamente al profesor Armando en este caso. Muy bien. Entonces yo hago eso dentro de un rato. Ya, Muy bien. Está bien, listo. Listo, Gracias, salimos de la Ronald. sesión, nos Gracias. vemos, éxitos, hasta Y luego. por favor, a disfrutar de esas naranjas de guando, como parte de la celebración. Gracias, Gracias, profesor. agradecido, muy amable. Hasta luego. Apoyo Cuídense. Salgo, al salgo. desarrollo. Del mismo modo, también se agradece a la audiencia que está acompañando en la sustentación. Ya sabes las indicaciones que te han dado, Carmen. Solamente haces el cumplimiento y eso sería todo. Ya puedes pasar a retirarte de la sala. Se te va a comunicar cualquier alcance por correo. Ok, señorita Karina. Señorita Karina, disculpe, bueno, como me dice, los alcances van a ser por correo, ¿verdad?